Bueno, seguimos en el living y vamos a hablar de cine, de esta película El amor duerme en la calle. Estamos junto a su director, Guzmán García, que nos visita. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitar. Una película que, bueno, nos relata el amor, ¿no? Es una historia de los vínculos también, en contextos muy complejos, muy difíciles, como es la situación de la calle, ¿no? ¿Cuándo surge este proyecto, esta idea, que sé que lleva mucho tiempo llevarlo a cabo y que hoy, bueno, podamos atravesar esta película? No digo disfrutar, porque es muy duro, pero sí atravesarla, ir a verla, y es importante que así sea. ¿Cuándo surge? Bueno, hace ya, es como vos decís, son procesos bastante largos. Hace yo creo que 5 o 6 años, porque primero hay toda una etapa que es, uno hace una carpeta, hace una investigación, hace una carpeta, todo eso, lo presenta y ve a ver si le dan el apoyo. Eso llevó un par de años y después en un momento nos dieron un fondo, entonces con eso salimos a filmar. Y después recibimos otro fondo y fuimos filmando, bueno, ahí acomodando lo que podíamos, porque claro, a su vez todo el mundo tiene otros trabajos, ¿no? Es como... No, por supuesto. Lo vamos haciendo. Y bueno, y después la etapa... El rodaje habrá sido en total un par de años, pero el proceso total son como 6 años. ¿No? Es importante ese proceso y ese tiempo porque la película nos relata la historia de diferentes parejas, vínculos que viven en la calle, ambos por momentos sí, por momentos no, pero se hace un seguimiento también de esas personas, ¿no? Que cuando la iba viendo pensaba también, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, qué difícil lograr el contactarse, porque bueno, muchas de estas personas atraviesan situaciones de las más complejas que tiene la vida, ¿no? Y que imagino que muchas veces quedaban incomunicados. Bueno, nos pasaba muchísimo. Nosotros empezamos entrevistando un montón de gente, después nos centramos más y dijimos, no, es por pareja, pero un montón de parejas. Y bueno, y lo que nos pasaba es justamente eso. En realidad, lo primero que nos pasó fue, hablamos con una investigadora que se llama Natalia Verdún, que yo siempre, una periodista. Sí, trabajé con ella, una sí, genia. Una fenómena. Y yo siempre laburo con ella y le digo, bueno, estoy haciendo este proyecto, conseguí unas historias, consiguió las historias, lo presentamos, todo eso, y bueno, vamos a ver ahora en qué está, no sé, claro, no pudimos encontrar ninguna. Claro. Entonces, lo primero fue, bueno, la investigación es el rodaje, o sea, cuando vayamos a rodar, ir y hablar con la gente, che, mirá, estamos haciendo esto, y ver quién quería, quién no, y rodar, y nos pasaba eso que vos decías, íbamos, yo que sé, a los 2 meses, porque hay varios lugares donde se quedan durante un tiempo, la gente se puede quedar. Claro, mientras se pueda, hay como una zona hay ciertas que se habilita o bueno... Y después en el momento los echan. En un momento había mucha gente ahí enfrente a la Plaza de los Bomberos en el Bro. Sí, después perfecto, ubico. Después hay varias historias que son atrás del edificio del Mercosur. Mercosur, sí, me di cuenta. Ahí. Que ahí también había bastante en el momento. Sí, ahora sí, ya no. No, después hubo una obra ahí, lo sacaron. Ahora no sé cómo estará, pero los habían sacado a todos. Y bueno, nosotros íbamos como ahí a esos lugares y bueno, hablábamos con la gente, pero claro, después de repente no están. Y claro. Y perdimos, y hicimos un montón de parejas, pero el proceso ese de seguir durante el tiempo lo pudimos hacer solo con 5 parejas. Bueno, que es bastante más. Que ellos confían muchísimo en vos también. Cuando uno vas viendo, hay hasta algunas veces que te dicen esto no lo conté nunca, o al menos quizás ni siquiera se lo había contado a su pareja, ¿no? O habían reflexionado sobre algunas cuestiones. Que también hay, como espectador vas pensando, y bueno, qué difícil reflexionar cuando vivís en una situación tan compleja que tenés que sobrevivir. ¿Qué tanta profundidad podés reflexionar? Tenés que sobrevivir, también eso, ¿no? Sí, totalmente. Me pasaba que muchas veces después me encontraba y me decían, no, qué bien me hizo lo que hablamos la otra vez, que como si fuera una cuestión terapéutica o catártica. O sea, no era la intención, pero se daba que ellos lo vivían así, porque claro, no tienen terapia, no tienen muchas veces... Lógico. Y también eso es una cosa que les pasa mucho, que a mí los vínculos muchas veces no pueden llegar a tener cierta profundidad, por así decirle, porque, o esa sensación me daba a mí, esto es simplemente una percepción mía, que por eso de estar en el momento y por las circunstancias como se vive en la calle, muchas veces los vínculos de ellos tienen cierta, por así decirle, superficialidad y te dabas cuenta, ¿viste? Ellos te lo decían, ¿viste? De que en realidad la amistad, el amor, la amistad, todo ese tipo de vínculos tiene
otros códigos, otras formas, ¿viste? Sí, se habla mucho, ¿no?, de esto de los códigos de la calle. También lo que se ve es estos vínculos que muchas veces son unión de protección frente a un mundo tan hostil, porque recordemos, personas que están habitando la calle, que no tienen dónde vivir, que no tienen que comer, que son violentadas por la sociedad y que la sociedad constantemente le damos la espalda, porque tenemos en la puerta de cualquiera de nuestras casas, quien tiene la suerte de tener una casa o lo que sea, y estas personas están constantemente siendo violentadas. Sí. Eso también, y se va relatando ellos, pero vos elegiste acá contarlo desde el amor, ¿no? Y me resultó también interesante, porque también es eso, es darnos cuenta que somos personas como cualquiera y que el amor tiene que estar presente y está presente allí también. Sí, sí, sí. O sea, me pasó con la otra vuelta, habíamos hecho una función, se hizo una función hace un tiempito, y en el Festival de Cinemateca, y fueron unos amigos y la vieron, y después tuvimos un asado, y entonces, unas semanas después, entonces ahí salió la discusión, bueno, que si era amor, que si no es amor, que si es X o tal cosa, o qué calificación se le puede dar según los parámetros de cada uno. Bueno, es que lo que pasa que ahí, ¿qué es el amor también? ¿Qué es el amor? Para ellos es amor porque es lo que ellos definían. Y bueno, y yo lo que yo creo es que en algunos sentidos está un poco lejos de nuestros parámetros, pero en otros sentidos tienen los mismos elementos, conjugados distintos y tomando de otra manera, pero tienen los mismos elementos que tienen las relaciones de pareja sin duda, de cualquiera de nosotros. Por supuesto. También, bueno... y un paréntesis de una cosa que vos decías, lo del tema de que, claro, hay ciertas cuestiones prácticas también involucradas, que las mujeres en situación de calle casi nunca están solas. Es muy, muy, muy raro ver una mujer en situación de calle sola, porque está muy desprotegida. Claro. Tienen que conseguir, de una manera u otra, una pareja con la cual estar, porque si no es una situación muy vulnerable. Digo, en ese sentido que en situación de calle, no en refugio sí, pero en situación de calle, no, es casi una norma que no pueden estar solos. Claro. ¿Cómo fue para vos esto de...? Porque bueno, vos les vas preguntando, relatando, se generan charlas súper íntimas, que muchas veces las respuestas son difíciles y dolorosas de escuchar, ¿no? Porque bueno, es una realidad que la vemos, pero enfrentarse, conversar, involucrarse también. ¿Cómo hiciste para, de alguna manera, seguir con tu vida también, llegar a tu casa, digo, seguir con tus tareas de la vida y que eso no te invada del todo o poder continuar haciendo la labor, sí, pero dejando también eso de lado? Porque son relatos muy dolorosos. Sí, son... Yo en un momento me acuerdo que le dije a mi mujer, en un momento como que me estaba así, un momento que hemos rodado bastante seguido, que como que notaba que me estaba afectando un poco todo eso, pero qué sé yo, es algo en lo que yo me metí. Bueno, claro, había que continuar. Sí, yo qué sé, y supongo que ahí también habrá cosas mías que por algún motivo decidí hacerlo, digo, además de un poco sentir el dolor y esa angustia en la que viven, también hay otras cosas de su forma de vida que de alguna manera me interesaba o me atraía. Sí, te resultaba atractivo poder relatarlo, poder mostrarlo. También pensaba en el hecho de cuando estás en la investigación y trabajando, ¿no?, en cómo lograr no juzgar también. Porque, bueno, se relatan hechos de violencia, hechos que son condenados y personas que están privadas de la libertad y que vuelven, pero la violencia aparece, está presente. ¿Cómo hiciste para eso también, no? Dejar de lado... Sí, viste, es verdad lo que vos decís, pero una cosa es el que hace la película y otra cosa es la persona, en el sentido de que como director o como montajista uno toma unas decisiones y otra cosa no totalmente decidida, pero sí son dos cosas distintas lo que yo pueda pensar de esta acción que no estamos explicitando porque es parte de la narración de la película, pero claro, mi impresión de la persona obviamente cuando ocurren esos hechos cambia totalmente. Claro. Pero bueno, uno es como, por lo menos, viste, mi forma de encarar este laburo es eso mismo de exponer los hechos como son. Sí, como documentar. Claro. Claro. Y digamos, sí hay un recorte, hay una intención, porque siempre hay, ¿no? Pero no quería subrayar. Incluso hay una escena sobre el final, el último plano de la película, que digamos había
de esa misma acción que aparece en el último plano de la película, había otro plano más cercano que era mucho más violento y remarcaba otra cosa. Pero al final no lo puse porque era remarcar lo que vos entendiste, yo entendí, digamos, lo que se entiende al ver la película. Está ahí y yo creo que casi todo el mundo puede llegar a percibir digamos, lo que está ahí latente en el final. Una de las preguntas que se reitera, ¿no?, en las diferentes parejas, personas que aparecen, es sobre el futuro, ¿no? Que en realidad las personas generalmente pensamos, atravesamos, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te proyectás? Es una pregunta. Pero claro, en esas perspectivas es diferente, y una de las entrevistas también lo hace explícito eso, que me resultó un ángulo muy interesante. Sí, no, es que yo digo, no lo hice adrede, pero editando me di cuenta. ¿Cómo les paso preguntando? Porque claro, ahí hay esa diferencia de perspectiva, porque la respuesta es no hay perspectiva de futuro, claro. ¿viste? Y yo inconscientemente, claro, con pasar el tiempo, como cuando uno le pregunta a una pareja conocida, bueno, ¿en qué andan? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué se imaginan? Y bueno, y estaba esa respuesta. No hay imaginación de futuro, no hay perspectiva de futuro, no se imaginan un futuro, muchos de esos generalmente, porque bueno, en esas circunstancias es muy difícil imaginar. Es muy complejo, pues, absolutamente. Hay que atravesar el hoy para esas personas, la noche. Claro, y es totalmente distinto a lo que uno automáticamente, a lo que va a la mente de uno. Yo pensaba, bueno, claro, ahora está esto, ¿y qué va a pasar cuando pase de lo que estamos hablando? Bueno, no se sabe, es lo que voy a decir, es lo inmediato en general. ¿Qué percibiste que se reiteraba también, además de esto? Que quizás pasaba, ¿no? Algunas cuestiones que fuiste viendo, que decías, bueno, acá hay algo que veo que aparece, que es constante en estas personas que están atravesando una situación tan diferente, que además me resulta siempre que es interesante hablar cuando hablamos de personas que están atravesando una situación de calle, que puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de nosotros, porque puede haber una cuestión de salud mental, puede haber una cuestión de consumo, que aparecía también, puede haber, digo eso, ¿no? Somos seres humanos y cualquiera puede estar en esa situación, pero que es de lo más extremo. ¿Qué viste que se reiteraba? Bueno, lo que vos mencionabas del consumo es casi omnipresente, porque yo me acuerdo que había estudiado unos informes que saca el Mides y decía, bueno, tanta gente consume tal droga, tanta gente consume alcohol, pero en lo que yo pude percibir en la realidad es que era mucho mayor, ¿viste? Era casi no había excepciones, ¿viste? Que de hecho hay un momento que se relata, no voy a spoilear más para que la gente vaya, pero es interesante ir y verlo, que se habla de vía de escapatoria, ¿no? Con el tema del consumo, ya sea alcohol, y es eso también, porque es muy fácil para quien no está en el consumo, quien no está atravesando eso, juzgar, ¿no? Y en realidad también es una vía para salir de ese lugar, un momento para escapar de eso, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, claro, es muy difícil, uno llega a esa situación muchas veces por lo del consumo, y es mucho más difícil salir del consumo en esa situación, en situación de calle. Bueno, y el tema de la pasta base en particular aparentemente es muy difícil poder dejarlo, ¿no? Claro. También se relata el acceso a la vivienda, ¿no? Esa búsqueda, lo importante que es que existan apoyos, ¿no? Porque también nos muestra una realidad, eso creo que también nos aporta en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso del sueño porque aparecía mucho el sueño de, bueno, tener un lugar en el campo, una chacra, un espacio? Sí, que siempre, o varias veces se repite lo de, claro, ellos están en medio de la ciudad, en medio de los autos, claro, del ruido. Y se quieren, lógico. Y su fantasía es irme al campo con animales y vivir. Bueno, y en uno de los casos se cumple esa fantasía. Bueno, ahí estamos viendo. ¿Cómo se cumple esa fantasía, decías? Claro, en una de las historias se llega a cumplir esa fantasía de escapar de la ciudad, pero claro, bueno, nada. Es eso de... Bueno, las fantasías también son fantasías y la realidad es la realidad. Esta escena es brutal cuando le dice, ahí sí lo voy a spoilear, que le invita a tomar un vino, por favor, a tomar unos tragos, le dices, no seas ordinario, unas copas, me pareció fascinante ese momento. ¿Cómo sigue el trayecto de esta película? Este jueves se estrena en Cinemateca
a las 21, 21:50, es como un preestreno que tiene Q&A, ¿viste? Preguntas y respuestas y todo eso. Claro. Y después queda a partir del jueves en Cinemateca, en Live 21 y Live Alfabeta, y después en cine de Sode, va a estar después. Va a estar ahí. Te preguntaba antes de comenzar fuera de aire si tenías contacto con alguno de los integrantes de la película, si tenías alguna devolución. ¿Tuviste algún mensajito? Sí, justo te comentaba que porque nosotros empezamos a subir el tráiler y unos fragmentos a las redes, y una de las entrevistadas recién se comunicó que yo había perdido el contacto por el teléfono, se había cambiado de teléfono, y ahora, bueno, quedé que ahora la voy a llamar, capaz que está viendo, ahora hablamos. Y bueno, ahora aparentemente vamos a poder retomar el contacto con ellos. Excelente. Guzmán, muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias. Ya saben, la recomendación de ir a atravesar esta película, El amor duerme en la calle, una película muy importante, ¿no? Para acercarnos a estas realidades. La tenemos ahí, pero es muy necesario saber qué es lo que le pasa a esas personas, qué es lo que atraviesan. Y bueno, el amor también está presente. Hacemos una pausa y seguimos en el living.